En esta clase 2 vamos a estudiar lo que son los fenómenos eléctricos y magnéticos que hay en nuestro entorno, sin olvidarnos de que ya vimos otro tipo de fuerzas que generan movimientos en los cuales pues la fuerza sí se percibe. Sin embargo, en los fenómenos eléctricos y magnéticos, como por ejemplo el movimiento de una aguja imantada en una brújula, pues no se aprecia o no se detecta la fuerza que produce este movimiento, ni tampoco la fuerza que genera o que provoca que las aves puedan migrar a un lugar sin perderse en el trayecto. Este tipo de fuerzas son pues las fuerzas magnéticas y eléctricas producidas pues por materiales que ya están magnetizados y también por el campo magnético y eléctrico que tiene pues la Tierra, nuestro planeta. Es un imán muy gigantesco. En nuestro entorno pues tenemos ciertos aparatos como son motores eléctricos, como son las secadoras, como tenemos el horno de microondas, nuestros celulares. Son aparatos electrónicos que se rigen mediante leyes eléctricas y electromagnéticas que ya están pues establecidas en la naturaleza y que fueron descubiertas por el ser humano. Gracias a estos campos eléctricos y magnéticos de la Tierra, pues tenemos los fenómenos como son las auroras boreales, como tenemos la migración y la comunicación de las ballenas, también la generación de relámpagos o tormentas eléctricas, todo esto debido pues a este campo magnético y eléctrico terrestre. También se produce la humedad en el ambiente y la acumulación de ozono, que estos dos fenómenos a su vez producen un fenómeno conocido como los fuegos fatuos, que no es otra cosa más que la combustión de gases debido a la descomposición de material orgánico como son animales muertos o plantas. También las corrientes eléctricas que tenemos en el cerebro pues nos dan lo que son el pensamiento, las emociones y la sensación de tener sueño. Todo esto debido a las corrientes eléctricas que hay en el cerebro y pues obviamente en todo nuestro cuerpo. También obviamente la formación de estos rayos y relámpagos que hay en todo el planeta se generan debido a que las capas superiores de la atmósfera pues se debe a la dinámica atmosférica donde las capas pues requerirán corrientes de aire suficiente o que suben, mismas que transportarán pequeñas gotas de agua y durante este trayecto pues las gotas que irán enfriando hasta tener una temperatura de 10 a 20 grados Celsius. Una vez que este tipo de gotas chocan con cristales de hielo y forman una mezcla de agua y hielo, esta mezcla y las colisiones formarán carga positiva y carga negativa, como podemos ver aquí en la imagen. Y pues las corrientes que suben llevan entonces los cristales de hielo más ligeros y que están cargados de manera positiva, y por otra parte los cristales más pesados que tienen carga negativa pues tenderán a bajar debido a la gravedad, y la continua acumulación de estas cargas pues propiciará la formación de potencial eléctrico, es decir, de un voltaje suficientemente para iniciar la descarga eléctrica, pues que a su vez se generará en un campo eléctrico lo suficientemente fuerte que será pues apreciado por nuestros sentidos como lo que es un rayo. Ahora bien, el rayo tiene una potencia eléctrica entre los 1000 y 10.000 millones de joules para su ocurrencia, y pues es necesario que exista esta diferencia de potenciales, es decir, que haya un voltaje aquí para que esto pueda ocurrir. Y pues esto puede apreciarse de nube a nube, que aparece pues cuando la base de la nube es negativa y la cima es positiva, como podemos ver aquí. La base es negativa y la cima es positiva y se generan aquí los rayos. O también en la Tierra cuando la nube es negativa, o sea, tiene carga negativa, y la Tierra tiene carga positiva, se genera este destello de que es lo que es el rayo. Ahora bien, una vez que se produce esta descarga, pues aparece el fenómeno conocido como trueno, que es un ruido muy ensordecedor, en donde se ocasiona debido a la expansión del aire a su paso por la energía eléctrica. Y la velocidad de la onda sónica de este ruido es de los 340 a los 350 metros por segundo.
Por otra parte, pues aquello que se conoce como relámpago, ¿sí? Es este que está aquí, pues obviamente este relámpago es el efecto luminoso del rayo y la corriente que despliega este rayo puede ser de 200.000 amperios, lo cual pues obviamente mata a cualquier ser vivo, incluyendo el ser humano, ¿no? Por lo tanto, pues el rayo son las descargas eléctricas que se dan entre nube y nube y la superficie de la Tierra, y el trueno pues son las ondas de choque que a la vez generan un ruido muy fuerte, y el relámpago pues son las luces que se ven durante una tormenta. Ahora bien, estos fenómenos son los únicos producidos gracias al campo eléctrico y magnético de la Tierra, sino que también tenemos los ciclones, donde los ciclones pues tienen ciertos nombres debido a o dependen de dónde se formaron. Es decir, estos nombres pueden ser tifones o también huracanes, y sin importar su denominación, pues estos fenómenos pues corresponden a una clasificación cuando ya entran a tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una clasificación debido a dónde se forman y a su fuerza. Pero la formación de los ciclones pues requiere de aire caliente y húmedo proveniente del océano, y de hecho esa es la razón por la que su formación es más favorable pues en áreas cercanas al ecuador terrestre, y se sabe que la capa de aire caliente es menos densa y por lo tanto tiende a subir alejándose de la superficie de la Tierra, y por lo mismo propicia una área de baja presión. Esta área de baja presión tiene una ausencia de aire, y este aire que está alrededor y que tiene más partículas tiende a llenar este espacio, como podemos ver aquí, y debido a que permanece en una zona caliente y con humedad, nuevamente tenderá a subir cubriéndose un ciclo, y es decir, se vacía y se llena, se vacía y se llena obviamente de aire. Al girar el sistema de tormenta cada vez más rápido se forman nubes, y obviamente pues estas nubes que son enfriadas debido al movimiento de las partículas de aire, pues las nubes comenzarán a girar alrededor de este sistema de baja presión, mientras que se irá alimentando con varios ciclos de aire caliente, o sea, aire caliente, aire frío, y esto va girando y va generando lo que es el ciclón. Por lo tanto, al girar el sistema de la tormenta, pues cada vez más rápido se forma un ojo, o conocido como centro. En este ojo pues todo es muy tranquilo y claro y con una presión de aire muy baja, y pues el aire de presión alta superior baja hacia el interior del ojo y así sucesivamente. Cuando los vientos de la tormenta giratoria alcanzan los 39 millas por hora, pues la tormenta se denomina tormenta tropical, y cuando alcanzan las 74 millas por hora se considera oficialmente que la tormenta es un ciclón tropical o huracán. Y obviamente pues se clasifican en varias puntos dependiendo del nivel de destrucción que tengan este tipo de ciclones, empezando con el primero, que es de categoría 1, cuya velocidad va entre los 74 y los 95 millas por hora, tiene un daño mínimo y las olas van entre los 4 y 5 pies de altura. Después tenemos el de categoría 2, cuyas velocidades de los vientos es de 96 a 110 millas por hora. La destrucción es moderada, nada más hay unas pequeñas, digamos, hoyos o baches con agua, etcétera, y las olas van entre los 6 y 8 pies. El de categoría 3 ya es un poco serio porque las velocidades van entre los 110 y 129 millas por hora. El daño ya es extenso, es decir, ya recorre varias partes del continente, y las tormentas van las olas de estas tormentas van de entre los 9 y 12 pies de altura. El de categoría 4, su velocidad del viento es de 131 a 156 millas por hora, con un daño extremo, es decir, ya tiró casas, ya tiró árboles, ya inundó zonas, y obviamente las olas ya van de los 13 a los 18 pies de altura, culminando con el de categoría 5, que tiene 157 millas por hora sus vientos y ya se conoce como hit her,
y ya es un daño catastrófico, ya inundó, ya tiró casas, ya inundó poblados, ya mató gente, animales, ya se puede decir que esa zona es ya pérdida total y las olas ya van entre un tamaño entre los 19 pies y más allá. Pero pues todo esto se da no solo por el campo magnético y eléctrico de la Tierra, sino que también por la composición misma de la Tierra, que se compone principalmente por tres cosas. La corteza, que corresponde a la superficie, el manto, que es una capa sólida compuesta principalmente por distintos tipos de rocas y que se pueden localizar hasta los 40 kilómetros de superficie, y después tenemos el núcleo, que a su vez tiene dos composiciones, el interno, que es sólido y muy denso, mientras que el externo es líquido compuesto principalmente por hierro y níquel. Ahora bien, entre el manto y la corteza se localiza la capa conocida como la astenosfera, que tiene una profundidad entre los 75 a 100 kilómetros y se encuentra debajo de la litosfera y está compuesta principalmente por distintos tipos de capas compuestas por silicatos dúctiles y semifundidos. La litosfera tiene una profundidad de 100 kilómetros. Estas placas presentan movimiento puesto que se encuentran en un medio semilíquido y cuando están demasiado elevadas de temperatura tienden a subir y cuando se enfrían tienden a bajar, produciendo movimientos circulares en la corteza terrestre. Este continuo movimiento pues, se observa principalmente entre las capas oceánicas y continentales, produciendo fuerzas de fricción y cuando se liberan, pues esto se produce el fenómeno natural conocido como temblor. La superficie terrestre obviamente se subdivide aproximadamente en 17 placas tectónicas y hay que considerar que el 99% de estos sismos se producen cuando los choques entre estas capas tectónicas, la zona en donde las placas chocan, pues obviamente se conocen como fallas. Como podemos ver aquí, pues la Tierra tiene varias capas, como son la atmósfera, que tiene divisiones de la exósfera, ionosfera, mesósfera, estratosfera, troposfera, por decir algunas, ya que tiene más. Después tenemos la corteza, que se subdivide en la corteza oceánica, en la corteza continental, la litosfera. Después tenemos la discontinuidad de Mokorovich y después sigue la astenosfera. Después de la astenosfera tenemos lo que es el manto superior, después el manto inferior, que aquí hay una división que se conoce como discontinuidad de Witcher o de Gutenberg, que divide el manto del núcleo. Después tenemos el núcleo externo, que es líquido, y finalmente tenemos otra división que separa el núcleo externo del interno, conocido como discontinuidad de Lehmann, en el cual obviamente ya después de esta discontinuidad tenemos el núcleo interno, cuyo tamaño del núcleo interno es de 1216 kilómetros. Todas estas capas terrestres pues se van moviendo. En el núcleo externo es donde se generan las cargas eléctricas, hay fricciones, se mueve todo porque aquí está líquido. Y aquí, gracias al núcleo externo, se produce lo que es el campo magnético y eléctrico terrestre. Si esto se detuviese, pues obviamente desaparecería estos campos. Debido a, pues obviamente esta percepción de movimiento, vibración de las capas tectónicas, lo que se conoce como sismo, se produce debido a la relajación y súbito cambio del nivel de la energía acumulada por la denominación por la deformación en la litosfera. Esta apreciación se observa como ondas sísmicas, como vemos aquí. Como ya he dicho, pues la mayoría de los sismos se producen en las placas por lo que es de origen tectónico. La fricción producida en estas fallas es inestable y se manifiesta como una serie de desplazamientos rígidos que se provocan sobre la falla. Estos desplazamientos pues obviamente son en sí las ondas sísmicas que percibimos y al punto de confluencia de las placas en donde se origina este terremoto se conoce como hipocentro, como vemos aquí. Y la proyección de este punto sobre la superficie terrestre se le conoce como el epicentro, que es lo que está acá. Por lo tanto, obviamente, pues un fenómeno particular
de este tipo, pues es el deslizamiento de estas placas tectónicas y que a su vez nos dan lo que son las erupciones volcánicas, que consiste en la emisión de magma que se dirige a la superficie terrestre, pues filtrándose debido por las grietas que se provocan en las placas tectónicas. Se producen mediante un proceso de presión del magma subterráneo en una cámara de magma, como está aquí. Entonces, que está la cámara y obviamente que se encuentra conectada con el cráter volcánico, y normalmente esta cámara pues, se localiza en la litosfera. La acumulación de este magma pues genera presión suficiente para que éste sea proyectado a través de la cavidad volcánica, y obviamente la duración de este fenómeno depende de la cantidad de presión originada por el magma. La cantidad de agua, gases y oxígeno del silicio, y óxido de silicio, oxígeno y presentes en esta cámara, pues generan toda esta erupción. Por ejemplo, una cámara con poca agua y mucho óxido de silicio produce una lava viscosa y pastosa, como se ve aquí. Aquí genera este río. Y si tiene la cámara, tiene poco silicio y tiene mucha agua, pues produce una lava líquida que emergerá en forma de fuente y obviamente pues mucha agua y mucho óxido de silicio producen una explosión como vemos aquí. Durante esta erupción, además del magma conocido como lava, también se aprecia el otro tipo de productos como son la ceniza volcánica y los gases y vapor de agua. Pero también podemos apreciar otro tipo de erupciones que tienen rayos. Estos rayos se cree y se conoce como tormenta sucia. Es un resultado de la erupción y obviamente pues estas cargas eléctricas se cree que se produce cuando la lava se irrumpe y se fragmenta en piedras y cenizas, y durante este violento proceso de la erupción obviamente se genera esta descarga eléctrica, y también por fragmentación de todo este tipo de piedras, lava que hay ahí, pues se produce la electricidad. Otra teoría de estas cargas eléctricas es de que todas las nubes y columnas de humo que están generadas ahí, pues obviamente por el roce y la fricción producen un potencial eléctrico y por lógica una descarga eléctrica. Por lo tanto, pues como vimos, no solo las auroras boreales o la lluvia, los rayos producidos a causa del campo magnético y eléctrico terrestre, pues se generan, sino también lo que son pues, las erupciones volcánicas y los sismos. Por lo tanto, recuerden jóvenes que el conocimiento no sirve si no se comparte, si no se tiene un propósito. Es decir, compartan mi video y denle like.